Seguimos con el patrón de vela envolvente y considero que es uno de los más poderosos siempre y cuando se cumpla este secreto que lo mencionaremos al final. Pero para no enredarnos, vamos a dibujar en primer lugar un patrón envolvente. A diferencia de estos dos, que este es alcista y este es bajista, este patrón, el envolvente, puede ser tanto bajista como alcista, tanto alcista como bajista, dependiendo de dónde se produzca. Si nosotros venimos de una tendencia bajista y aquí se nos produce esta vela roja, ¿verdad? ¿Qué es una vela envolvente? Una vela envolvente es una vela que se forma evidentemente al término de la otra vela y termina notablemente por encima, en este caso algo así. Esto es una vela envolvente. ¿Por qué? Porque su cuerpo envuelve completamente esta vela que tenemos acá. La envuelve toda. Si adicionalmente a este patrón de vela envolvente le sumamos otra vela, ¿verdad? O sea que tenga mecha o no tenga mecha, se potencian todavía aún más las posibilidades de que el precio revierta. Antes de pasar a otra segunda explicación sobre las velas envolventes, hagamos un ejemplo alcista. Venimos de una tendencia alcista común y corriente, tal como esta, alcista, y acá tenemos esta vela, ¿verdad? Una vela de amortiguación. Si no sabes qué es una vela de amortiguación, aquí tienes este capítulo que explica los tipos de velas que no te puedes perder para poder entender esto. Una vela de amortiguación. Esta vela de amortiguación empieza aquí, cierra aquí, y aquí donde cierra encontramos una vela roja que hace este movimiento. Esta vela está envolviendo, es una vela envolvente. ¿Por qué? Porque en su cuerpo envuelve toda esta vela anterior. Y, como en el caso que explicamos antes, si a esto le sigue otra vela roja, es un indicativo más o menos claro. Digo más o menos porque ya veremos más adelante con este secreto que está acá, que es lo que nos indica la fuerza de esta zona. ¿Dónde son importantes los patrones de vela envolvente? Como siempre, en las zonas que tienen más peso para el precio, es decir, soportes y resistencias. Y aquí podemos incluir los retrocesos. Entonces vamos a hablar sobre varios tipos de patrones envolventes. Vamos a dibujarlos acá en la pizarra, tanto alcistas como bajistas. Empezamos por el alcista, venimos de una tendencia a la baja y vamos a suponer que tenemos esto acá. Dos velas rojas, que son las últimas velas, ya vemos que son velas pequeñitas, son velas de amortiguación. Y tenemos una vela verde que envuelve las dos. Esto es un patrón alcista. Es un patrón alcista bastante claro. Ahora imaginemos otra situación. También venimos de una tendencia a la baja y se nos forma lo siguiente. ¿Qué es esto? Un martillo. Pero en este caso es un martillo rojo. Pero ¿qué sucede si después de ese martillo rojo nos encontramos con esta vela? Una vela envolvente. Fíjense, analicemos lo que ocurre aquí. El precio quiso bajar, pero tuvo un rechazo enorme hacia arriba. Un rechazo tan grande que hace que deje toda esta mecha que ya explicamos en el capítulo pasado. Voy a verlo allí sobre qué significan las mechas. Y una vez que el precio cierra aquí, se dispara automáticamente hacia el alza con una vela que envuelve este martillo. Un patrón bastante claro sobre posible reversión. Posible. Porque ya sabemos que en el trading todo se maneja con probabilidades y a veces no se cumple. Tiene buenas probabilidades, pero a veces no se cumple. A veces. Pero tiene muy buenas probabilidades de cumplirse y en la computadora más adelante veremos más ejemplos. Hablemos sobre lo que ocurre ahora con una tendencia alcista y nos encontramos con patrón envolvente. Venimos el precio hacia acá y tenemos acá
ya unas últimas dos velas de amortiguación. Tenemos eso así. Y nos encontramos con una vela que envuelve estas dos. Como en el caso anterior, ya son velas de amortiguación, velas que tienen poca fuerza, pero esta vela bajista tiene una fuerza brutal. Y por lo tanto, puede ocurrir esto que está. Y si luego le agregamos una tercera vela, el precio se va a disparar hacia abajo, pero me estoy adelantando un poco. Si tenemos en una resistencia una vela martillo y luego nos viene una vela envolvente, así, una vela envolvente, ¿qué información nos está dando? ¿Por qué consideramos esto un patrón bajista? Porque ya venimos de este gran rechazo de esta zona de aquí, y luego esta vela, con el cierre de esta, lo que hace es envolverla, la envuelve toda. De hecho vemos que cabe el doble de esa vela en la siguiente vela, que es una vela envolvente. Y aquí debemos matizar algo, porque una vela envolvente no siempre es sinónimo de que una tendencia va a acabar y se va a revertir el precio. Y te voy a explicar por qué. En ocasiones podemos venir de una tendencia y la vela envolvente puede producirse como un retroceso del precio. Y esto ocurre cuando las velas se producen precisamente en un retroceso y no en un soporte importante. Para ilustrarlo, venimos con esta tendencia bajista de aquí. Una tendencia bajista bastante fuerte. Y luego termina, o mejor dicho, hace una pausa acá en esta zona. Acá se nos puede producir una vela envolvente. Pero quiere decir esta vela envolvente que llegamos al final de la tendencia bajista. No, porque si nosotros miramos esto en un gráfico de línea, esta vela envolvente nos está haciendo simplemente esto: impulso, retroceso, y después de un retroceso que viene otro impulso. Así que probablemente luego de un gran impulso y encontramos simplemente una vela envolvente, se puede producir esto. Y seguimos con la tendencia bajista. Es decir, que si esto se produce en una zona donde el precio no tiene importancia, donde no hay un buen soporte, o sea, si el soporte está por aquí y esta vela se produce por aquí, quizás no sea buena idea tomar esta vela como un posible cambio de tendencia. ¿Cómo identificamos esto? Si es un cambio o no es un cambio. En primer lugar, la zona donde se produce, pero también mediante este secreto que lo explicaremos al final para hacer un ejemplo con cada una de las velas. Y explicamos lo mismo ahora al alza, que seguro ya lo has entendido, pero para no dejar de explicarlo, tenemos una tendencia alcista bastante clara, ¿verdad? Y de repente nos encontramos que una vela nos hace esto, nos envuelve estas dos velas que tenemos acá. ¿Es eso indicativo de que se culminó la tendencia? No, no es un indicativo de que se culminó la tendencia, porque recordemos nuevamente que el precio hace impulso, retroceso y luego ¡pum!, otro impulso. Así que quizás cuando eso se produzca nos pase lo siguiente: y el precio termine hacia arriba otra vez. Entonces, ¿qué nos ayudará a identificar si un patrón envolvente es válido o no es válido? Porque es un patrón de cambio de tendencia, pero también puede ser un patrón de continuación de tendencia.
que es el ejemplo que hablaremos ahorita. Pero para identificar si este patrón envolvente indica cambio, es preferible que lo identifiquemos en una zona de soporte o seguido de otra vela. Por ejemplo, si venimos cayendo y nos encontramos con esta vela roja y teníamos otra vela roja por aquí y casualmente nos encontramos con que acá hubo una vela verde y luego esta vela verde envuelve esto que está aquí. Ahí sí puede haber un buen patrón de reversión, pero no solamente cuando ocurre en un retroceso. Igualmente, si vamos en una tendencia al alza, ¿verdad? Estamos acá y en esa zona se nos produce esta vela un poco pequeña y luego una vela que envuelve, una vela que envuelve todo lo demás. Ahí sí, porque ya aquí hubo un indicativo de que se estaba acabando la tendencia alcista. Y si complementamos eso con este secreto, que ya vamos a llegar allá, pues mucho mejor. Y si después, o mejor dicho, si antes de la vela envolvente tenemos rechazo hacia arriba con martillo o estrella fugaz, mucho mejor todavía. Bien, ahora hablemos sobre el patrón de vela envolvente como continuación de tendencia. Imaginemos tendencia bajista. Pum, 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 aquí. Esta zona de retroceso, ¿verdad? Está conformada por lo siguiente: vela, vela y posible vela. Si nos encontramos en un retroceso con esta vela envolvente, que en el retroceso de esta tendencia bajista nos envuelve esta vela, es un patrón de continuación y por lo tanto el precio se sigue viniendo hacia abajo. Eso, así sí funciona una vela envolvente como patrón de continuación. Borramos. Si venimos de una tendencia alcista, pulso, retroceso aquí, ¿verdad? Imaginemos que aquí se forman algunas velas rojas porque el precio está bajando. Si en esta zona se produce esta vela verde envolvente, estamos en un retroceso y aquí envuelve estas dos velas y ahí sí continúa hacia arriba. Bien, dejamos ya de lado las velas envolventes que ya me han envuelto un poco. Tenemos un patrón de vela envolvente bastante claro y es lo que mencionábamos. Miren, venimos de una tendencia bajista y llegamos a una vela de amortiguación y luego ocurre una vela envolvente con un volumen superior al de la vela anterior. Miren, tenemos más volumen y luego el precio pumba para arriba. Y si nos fijamos, tenemos vela envolvente seguida de otra vela más o menos gorda, un indicativo muy bueno de que el precio va a subir. Bien, pido disculpas a todos porque resulta que estaba metido en una sesión de incógnito en Google Chrome para no tener que quitar todos mis indicadores para hacer la explicación. Y resulta que me pidió iniciar sesión en TradingView y perdí la zona donde estaba y no la voy a ir a buscar. Pero bueno, seguimos acá, tenemos otro ejemplo bastante claro acá. Miren, llegamos a esta zona de resistencia y tenemos vela verde y luego una vela roja envolvente que se come toda esta vela y se come todas estas y llega aquí con mucho volumen. ¿Qué hace el precio? Se viene para abajo. Eso es una vela envolvente. Busquemos otros patrones de vela envolvente. Aquí tenemos este bastante claro. A pesar, fíjense esto es muy interesante. Esta vela es envolvente, envuelve esta, pero si nos fijamos tiene muy poco volumen. Entonces el precio sube muy poquito, pero es porque esta vela envolvente tiene muy poco volumen, así que solamente se puede tratar de un retroceso, que es lo que explicamos antes, y efectivamente eso es lo que ocurre. Solamente un retroceso y luego el precio viene para abajo otra vez. A diferencia de esta zona, miren, vela envolvente aquí,
pero esta vez con un volumen superior a la vela anterior. No llega a igualar este volumen, pero sí supera este y está equiparado con este, que es una vela doji de indecisión. Y el precio revierte hacia el alza y luego tenemos esta locura. Yo me acuerdo que estaba operando este día y fue una locura, mucha locura hubo ese día en el mercado. Busquemos más patrones de velas envolventes para que quede todo claro. Acá tenemos como les decía, que una vela envolvente puede ser un patrón de continuación. Tenemos esta línea, ¿verdad?, de tendencia bajista que viene aquí y luego sube con un retroceso de estas velas verdes alcistas. Y esta vela roja, ¿verdad?, envuelve esta vela y también envuelve esta vela. Y vemos que tiene un volumen más elevado. ¿Qué pasa? Que está en un retroceso y ¡pum!, el precio sigue bajando. Vela envolvente, muy buena.